Bueno chicos, los saludo una nueva semana. Eh, Antes de comenzar, les recuerdo básicamente lo que viene para el fin de semestre. Este jueves es el taller recuperativo, ¿cierto? El cuarto taller para las personas que o les falte uno o tengan una nota mala que quieran eh, reemplazar, ¿vale? Es este día jueves. Y luego ya saltamos a la prueba que es el lunes 20. ¿Ya? Hoy día terminamos la materia y bueno, el miércoles feriado y la próxima semana vamos a hacer alguna de las dos clases, lunes o miércoles, les aviso, de ejercicio. ¿Ya? Y con eso estaríamos cerrando el semestre. Profe, disculpe las notas de la prueba anterior. ¿Cuándo las va a subir? Las notas yo creo que las voy a subir hoy. Eh, Ya, gracias. las revisé el fin de semana, así que probablemente las suba hoy día durante el día. Y eso, las notas del taller, de los talleres las tienen, creo, los dos, si no me equivoco. Y falta el taller 3 que dieron la semana pasada, que igual espero que esté durante la semana. Así que eso es lo que viene, ya falta bastante poco para terminar. También les recuerdo que hay una prueba recuperativa para el jueves 23, ¿o no? Sí, sí, el jueves 23. em, para aquellos que hayan faltado alguna prueba y hayan justificado. Ya, yo creo que no he recibido ningún justificativo en realidad, no estoy seguro. Pero si alguien tiene alguna inasistencia y quiere dar una prueba, que sepa que tiene que justificar con su dirección de carrera y hacerme llegar el justificativo. Ya, la prueba recuperativa es global. Y el examen es a la vuelta de las vacaciones de Año Nuevo. No sé si es la primera semana de enero, creo que sí. Pero bueno, eso todavía no lo tengo fijado con fecha, pero puede ser el lunes 3 creo, o el miércoles 5 el examen. No sé si alguien tiene alguna consulta respecto al calendario, a las fechas que vienen, a las pruebas, etcétera. Bueno, parece que no, así que vamos a comenzar con la última clase. El último tema que vamos a ver es otra propiedad, ¿cierto? Hasta ahora hemos visto dos propiedades, ¿cierto? El centro de gravedad y el centroide, para áreas simples, áreas compuestas y también para líneas simples y líneas compuestas, ¿ya? Hay una segunda propiedad que es interesante, que es muy recurrente en desarrollos de mecánica, ¿ya? Que es el momento de inercia, ¿cierto? Esta propiedad ustedes la van a encontrar cuando estudien mecánica de sólidos, resistencia a materiales y mecánica de fluidos también, ¿ya? Básicamente, el momento de inercia consiste, ¿cierto?, en que nosotros cuando definimos el centroide, hicimos uso de una integral, ¿cierto? Que era esta integral, que era el primer momento de un área, ¿cierto? Así fue como la definimos, que básicamente es la multiplicación de un área, que en este caso es diferencial, por la distancia hacia un eje, ¿sí? Eso lo integrábamos y obteníamos la propiedad de toda la figura, ¿cierto? Por ejemplo, acá, para este de A, ¿cierto? Su primer momento respecto al eje Y iba multiplicado por la distancia a ese eje, que era la distancia X, ¿cierto? Ese es el primer momento, es más o menos, ¿cierto? Como el momento de una fuerza, ¿cierto? Que es lo que hemos estudiado arduamente en este curso, fuerza por distancia, pero un momento de un área es área por distancia, ¿ya? Bueno, en algunos temas de mecánica, como mecánica de materiales, ¿cierto? En el cálculo de esfuerzos normales y también en mecánica de fluidos, cuando se calcula alguna fuerza hidroestática, aparece una integral que es similar, pero que la distancia va al cuadrado. ¿Ya? Esta integral con x al cuadrado, con la distancia al cuadrado, y a esa integral se le denomina segundo momento de inercia. Bueno, segundo momento, ¿cierto? Porque el exponente de la distancia es un 2. ¿Ya? Y a esa propiedad, al segundo momento del área,
se le conoce como momento de inercia, ¿ya? Entonces, para esta área arbitraria, ¿cierto?, que tenemos en la figura, o mejor dicho, para el diferencial que está definido acá, tendríamos que por su momento de inercia respecto al eje Y sería la multiplicación de esa área por la distancia hacia ese eje al cuadrado. Y respecto al eje X lo mismo, pero con la distancia correspondiente, que en este caso sería la distancia Y. Luego, si quiero el momento de inercia de toda la figura, integro, ¿cierto? Integro y tengo estas dos formas. ¿Ya? Momento de inercia respecto al eje X, ojo, eje X va con la integral de Y al cuadrado y viceversa. ¿Sí? Respecto al eje Y va con X al cuadrado. Y esto es una propiedad física, ¿ya? Es una propiedad física que se mide en unidades de longitud a la cuarta potencia. ¿Sí? Porque tengo acá distancia al cuadrado por área, ¿cierto? O sea, tengo 4 unidades de longitud. Y esta es una propiedad física que su significado, ¿cierto?, es la resistencia que tiene un cuerpo, según su geometría, a la rotación, ¿ya? Mientras mayor momento de inercia tiene un cuerpo respecto a un eje, más difícil es ponerlo a rotar respecto a dicho eje, sí. Es lo equivalente a lo que es la masa respecto a la traslación, ¿cierto? Uno dice, mientras mayor masa tiene un cuerpo, más difícil es ponerlo a trasladar, ¿cierto? O cambiar su aceleración, o que cambie su dirección, ¿cierto? O frenarlo en movimientos traslacionales. El símil de la masa, ¿cierto? O del área cuando es un cuerpo geométrico, ¿cierto? Sin densidad, como en este caso, es el momento de inercia, pero a la rotación, ¿ya? Mientras mayor momento de inercia tenga, por ejemplo, esta área respecto a este eje, más difícil va a ser poner a esta área a girar respecto a ese eje, ¿ya? Ese es el significado físico. Entonces, por ejemplo, bueno, de partida, ¿cierto? Para figuras comunes, ¿cierto? O figuras simples, para encontrar los momentos de inercia tendríamos que resolver las integrales, ¿ya? Las dos integrales que vimos en la diapo anterior, ¿ya? Para eso, lo que se definen, ¿cierto? Se definen diferenciales de área, ¿cierto? Como tiras diferenciales, ¿ya? Y acá es importante que cuando calculemos el momento de inercia respecto a un eje, utilicemos una tira diferencial que sea paralela a dicho eje, ¿ya? Por ejemplo, si queremos encontrar el momento de inercia respecto al eje X, ¿cierto? Entonces, lo normal es definir una tira diferencial paralela a dicho eje. ¿Por qué? Porque de esa forma, todos los puntos de esta tira, ¿cierto?, están a la misma distancia del eje que me está interesando hacer el cálculo. Entonces, el momento de esa tira, yo la puedo definir inequívocamente como la distancia al cuadrado por el área de esa tira, ¿cierto? Que en este caso tendría esta formulación, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quisiera ocupar esta tira diferencial para calcularlo respecto al eje X, se puede, pero hay que tener en cuenta que cada punto de esta tira tiene una distancia distinta al eje X, y eso me complica un poco la formulación, pero se puede, ¿ya? En este caso, vamos a ir por lo simple, siempre definir la tira diferencial paralela al eje que me interesa acá. Por ejemplo, esta tira de la derecha me serviría para calcular el momento de inercia respecto al eje Y, porque todos los puntos están a la misma distancia. Entonces yo puedo definir el momento de inercia de esa tira como esa expresión que está acá. Esa es la lógica, básicamente. A estos dos momentos que están calculados respecto a los ejes X y se les denomina momentos rectangulares de inercia, ¿ya? ¿Cierto? Porque están calculados respecto a los momentos, a los ejes rectangulares X, Y. Entonces, esa es básicamente la propiedad en su definición más simple.
Ahora creo que vienen unos ejemplos sencillos. Bueno, acá está determinar el momento de inercia de un área rectangular y de un triángulo. Vamos a resolver rápidamente la del triángulo como ejemplo. Y bueno, acá en realidad voy a tratar de hacerlo rápidamente porque tenemos que ver varias cosas, pero esto es parecido a las integrales que resolvimos cuando cierto, calculamos el centroide. Entonces, por ejemplo, acá queremos determinar el momento de inercia con respecto a la base del triángulo, o sea, con respecto al eje X, ¿vale? Entonces, lo que debiésemos hacer es definir una tira diferencial que sea paralela a ese eje. Por ejemplo, esta, ¿cierto? Esta sería nuestra tira diferencial, nuestro DA, ¿sí? Y nosotros queremos calcular el momento de inercia respecto al eje X, que sería igual a I al cuadrado por DA, ¿vale? Entonces, este diferencial de área, yo lo puedo definir como, podemos decir que este diferencial, ¿cierto?, tenga un espesor, ¿cierto?, de sub I, ¿sí?, porque es paralelo al eje Y, pero el problema acá yo lo tengo básicamente con el largo, ¿cierto?, porque este diferencial tiene un largo variable. Por ejemplo, en este punto puedo decir que vale L, pero ese largo cambia dependiendo de a qué altura esté la tira. Si yo la ubicase acá abajo, ¿cierto?, tengo ese largo. Si yo lo ubico acá arriba, tengo este largo. Entonces, básicamente, este L, ¿cierto?, es una función de I, ¿cierto? Una función de I. Yo puedo definir el diferencial de área como L por DI, ¿cierto? Ese sería el área del diferencial, largo por altura, en un rectángulo. Pero el problema es que este L es una función de I, ¿cierto? Cuando estoy ya en el punto inferior, cuando estoy en I igual 0, tengo que el L vale la base, ¿cierto? En este punto la tira tendría el largo completo de la base del triángulo. Y cuando estoy en la cima, cuando I vale H, cuando estoy en la altura, en ese punto la tira, ¿cierto?, no existe o tiene un largo 0. Entonces es una función que va desde B hasta 0 en función de I. Entonces, bueno, ¿cómo la defino? ¿Cierto? Con proporcionalidad de triángulo. Con proporcionalidad de triángulo. Tengo, por un lado, ¿cierto?, un triángulo grande y un triángulo pequeño. En este caso, ¿cierto?, el triángulo grande sería el triángulo completo. ¿Sí? Para ese triángulo yo puedo decir que la base, ¿cierto? O la altura es a la base como se desee. Puedo decir, por ejemplo, que la base, ¿cierto?, es a la altura. Y eso tiene que ser proporcional a la misma razón, pero al triángulo pequeño, ¿cierto? Que sería este. Que sería este de acá, ¿cierto? Para ese triángulo tendría de base L, ¿cierto? Y la altura sería en este caso esta distancia, que en este caso sería H menos I. ¿Sí? Suponiendo que la tira diferencial, ¿cierto?, está a una distancia I que es variable, ¿cierto? Esta es la distancia que varía, que va desde 0 hasta H. ¿Sí? Entonces lo que falta para llegar al vértice de arriba, ¿cierto?, sería H menos I. Esto es proporcionalidad de triángulo, ¿cierto? La razón entre la base y la altura para el triángulo grande tiene que ser proporcional a la del triángulo pequeño. También podría hacerte utilizar alguna función trigonométrica, probablemente para llegar a esta misma expresión.
Entonces, acá el diferencial me quedaría, si despejo el L, ¿cierto? Me queda base por h menos i sobre altura. Entonces acá yo puedo comprobar este par de valores que tengo acá y este par de valores que tengo acá. Si yo reemplazo, por ejemplo, acá evalúo este L en i igual a 0, ¿cierto? Me quedaría esto igual a 0, h sobre h se simplifica y me queda b, ¿cierto? Que estaría comprobando este par de valores de abajo. Luego, si evalúo en i igual a h, o sea, en la cima, en el vértice, me queda h menos h, 0. Compruebo, ¿cierto?, este par de valores de acá. O sea, la función está bien definida, ¿vale? Entonces, el diferencial de área me quedaría base por altura menos i sobre h por d. Y ahí sí está bien definido el diferencial porque está en términos de una sola variable, que es i, ¿cierto? I de i, y la base por altura son valores constantes. Así que perfectamente puedo reemplazar este diferencial en la integral. Me quedaría, ¿cierto? Quedaría i al cuadrado por b por h menos i sobre h por di. Y bueno, y esto aquí no es para nada una integral complicada, ¿cierto? Puedo sacar la base y la altura y me quedaría i al cuadrado por h, ¿cierto? I al cuadrado por h me daría integrado i cubo tercios por h, y luego tendría menos i al cubo, integrado es un i a la cuarta sobre 4. Y esto lo evalúo, bueno, la integral, ¿cierto?, está en función de i, y el i se mueve desde 0 hasta h. Desde 0 hasta h evalúo, y esto me va a quedar base sobre h igual a, ¿cierto?, evalúo en h, me queda h cuarto tercio menos h a la cuarta cuartos. Y cuando evalúo en 0, ¿cierto?, me dan 0 ambos valores. Entonces esto me va a quedar BH cubo doceavos, ¿sí? BH cubo doceavos. Ese sería el momento de inercia respecto al eje X. Se fijan que tengo unidades de longitud a la cuarta. Una base por una altura al cubo, esto me daría en, por ejemplo, en metros a la cuarta, o milímetros a la cuarta. Y lo que representa, ¿cierto?, es la tendencia que tiene este triángulo a rotar respecto al eje X. Mientras mayor me dé este valor, más difícil es poner a rotar este triángulo respecto al eje X, ¿vale? Eso básicamente. No sé si hay alguna duda con el desarrollo. Bueno, parece que no. Bueno, el del rectángulo es más fácil todavía el ejemplo. El del rectángulo. Es más fácil definir las tiras integrales. Acá está el triángulo, bueno. Y hay un tercer momento de inercia que es el momento de inercia polar, ya que igual es de interés en mecánica. Específicamente esto lo van a ver en mecánica de materiales cuando quieran calcular esfuerzos relacionados a la torsión de ejes o de barras cilíndricas. Uno llega a este desarrollo, ¿cierto? Que es el momento de inercia básicamente, pero respecto a un punto en el plano, ¿ya? Por ejemplo, acá, esta expresión, si se fijan, sigue la misma lógica, es distancia al cuadrado por área, pero en este caso es la distancia a un punto, ¿ya? Que en este caso es el origen. En realidad lo que se está calculando acá es el momento de inercia respecto al eje Z que pasa por ese punto O, o por ese origen, ¿ya?
Eso es lo que se está calculando. Sigue siendo el momento respecto a un eje, pero como estamos en el plano no se ve, ¿cierto? Es el eje Z que pasa por ese punto. Entonces, bueno, R es cierto en la distancia, desde el punto O hasta el diferencial, luego se integra y a ese integral se le denomina momento de inercia polar, ¿ya? Y cierto es el momento respecto al eje perpendicular al área, por el cual pasa por el punto O, ¿cierto? Ahora bien, esto se puede obtener por integración en coordenadas polares, la mayoría de las veces, o también se puede obtener mediante la siguiente expresión, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, por Pitágoras, reemplazo el r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y despejo, se llega a esta identidad, que lo que me dice es que el momento de inercia polar es igual a la suma de los momentos de inercia rectangulares de los ejes rectangulares que se intersectan en el punto en cuestión, que en este caso el punto. Ese es el momento de inercia polar. Aquí viene un ejemplo igual que no voy a resolver en este caso, que bueno, se pide calcular el momento de inercia respecto al punto O, para eso se integra, ¿cierto? En coordenadas polares, la integral, ¿cierto? Que define el momento de inercia, se integra y se llega a un valor. Pero no es tan relevante, ¿cierto? Para este caso vamos a invertir el tiempo en otros problemas que vienen después que aplican esto mismo. Ahora, existe un teorema que se aplica en los momentos de inercia que se denomina el teorema de los ejes paralelos, ¿ya? Y que permite calcular el momento de inercia respecto a un eje conociendo el momento de inercia respecto a otro eje, ¿ya? Esto me permite no tener que resolver otra integral, ¿cierto?, respecto a un par de ejes distintos, ¿ya? Sino que a partir de un momento de inercia conocido, yo puedo conocer otro, haciendo, ¿cierto?, una operación matemática más sencilla que la de resolver una integral. Ya, para eso primero hay que tener en cuenta que hay un momento de inercia que es muy interesante o de mucho interés en mecánica, que es el momento de inercia centroidal o respecto a los ejes centroidales, ¿ya? Por ejemplo, esta figura, ¿cierto?, tiene su centroide. Nosotros ya sabemos calcular centroide. Nosotros podemos definir los ejes centroidales, es decir, los ejes que pasan por ese centroide, ¿ya? Yo puedo calcular el momento de inercia respecto a esos ejes, ¿cierto? Con las integrales que vimos antes, solamente que habría que definir, ¿cierto?, la diferencial en función de esos ejes, se puede calcular, ¿ya? Y a partir de esos momentos, de los momentos de inercia respecto a los ejes centroidales, es decir, al eje en este caso X' e Y', se puede calcular de manera sencilla los momentos de inercia respecto a cualquier otro par de ejes, ¿ya? ¿Cómo se hace? Bueno, en este caso, por ejemplo, para esta figura, ¿cierto? Tenemos los ejes centroidales, que son los que ya marqué en rojo, y tenemos otro par de ejes cualquiera, paralelos, ¿cierto? Importante, tienen que ser paralelos, X, Y, ¿cierto? Entonces, en rojo, los centroidales que pasan por el centroide, y en azul, el otro par de ejes, ¿cierto? Paralelos que pasan por otro punto. Puede ser cualquier punto en el plano, ¿ya? Siempre y cuando los ejes sean paralelos. Entonces, ¿cierto? Tenemos en este caso el diferencial de área que vamos a usar para este cálculo. ¿Sí? Tenemos el diferencial de área. Ese diferencial de área yo puedo definir su posición respecto a los ejes centroidales, ¿cierto? Con las coordenadas con prima o primadas, ¿cierto? X', Y también puedo definir su distancia a los otros dos ejes de interés, con las coordenadas X, Y. Entonces, si yo quiero relacionar estas dos coordenadas, las coordenadas con prima y las coordenadas sin prima, sería mediante esta expresión, ¿cierto?
El I en este caso es igual a I' más la distancia que separa a los dos ejes. Esa es una distancia que es constante, que está definida según los dos ejes que yo estoy usando para el cálculo, ¿ya? Las coordenadas I' son variables, ¿cierto? Dependen del diferencial exacto que yo esté usando, pero la distancia entre los ejes es constante. Entonces, si yo tengo la definición de momento de inercia, que es esta de acá, ¿cierto? La definición que vimos al principio, la definición base, y reemplazo la relación entre las distancias de los ejes, reemplazo, ¿cierto? Me queda esta expresión. I' más de I al cuadrado. Esta expresión yo la puedo desarrollar como un cuadrado de binomio. Tendría acá, ¿cierto? El primer término al cuadrado, dos veces el primero por el segundo. Acá saqué lo que es constante afuera de la integral, más el segundo al cuadrado. ¿Cierto? Acá igual, como me queda la distancia al cuadrado, la distancia es un valor constante, también puede salir de la integral. Entonces, ¿qué es cada uno de estos términos? El primer término, que está acá, fíjense que es el primer momento, o sea, es el momento de inercia, pero en este caso, respecto al eje X', ¿ya? Es la misma definición que acá arriba, pero lo único que me cambia es la variable que estoy utilizando. Acá estoy utilizando la variable respecto al eje prima, es decir, al eje centroide, que pasa por el centroide, a este, ¿sí? Entonces, esa integral es igual a este valor, ¿sí? Aquí. Luego tengo esta segunda integral, ¿sí? Tengo esta segunda integral, que es el primer momento, ojo acá, es el primer momento respecto al eje X'. Y el eje X' es el eje que pasa por el centroide. ¿Cuánto vale el primer momento respecto a un eje que pasa por el centroide? Vale 0, ¿sí? Porque el primer momento, si recordamos, es igual, ¿cierto?, a la coordenada del centroide respecto a dicho eje por el área. Y la coordenada del centroide respecto al eje que pasa por el centroide es 0, ¿cierto? Porque está ubicada en el mismo eje. Entonces, este valor de acá me da 0. Me da 0, ¿cierto? Y la tercera integral, la más fácil, ¿cierto?, es simplemente el área. Esto de acá es el área. Entonces, esto pasa a la fórmula aquí. Y me queda esta formulita de acá abajo, que esta ya es la fórmula final o el enunciado final, ¿cierto?, del teorema de los ejes paralelos. ¿Qué es lo que me está contando esta fórmula? Me está diciendo, ¿cierto?, que yo el momento de inercia respecto a cualquier eje, ¿ya? Este momento respecto a cualquier eje, yo lo puedo calcular simplemente como el momento de inercia respecto al eje centroidal si le sumo el área por la distancia que separa los ejes al cuadrado. ¿Sí? Esto hay que entenderlo. Es como si yo, por ejemplo, conozco este momento de inercia y X', ¿sí? Se le pone una barra generalmente a los momentos de inercia que son respecto al centroide. Si yo conozco este momento de inercia y quiero conocer este de acá abajo, quiero conocer este IX, ¿sí? Este IX puede ser cualquier eje, ¿ya? Lo que hago simplemente es sumarle el área por la distancia que separa los ejes al cuadrado, ¿sí? El área de la figura por la distancia que separa los ejes al cuadrado. Simplemente, ¿ya? Pero siempre el momento de inercia que yo tengo que conocer de antemano con el que parto esta ecuación, siempre tiene que ser el centroidal, ¿ya? Yo no puedo trasladar, por ejemplo, este momento de inercia a otro eje. Siempre tiene que ser del centroidal a un segundo eje y ese segundo eje puede ser cualquiera. Pero el primer eje siempre tiene que ser el centroidal, ¿vale?
Lo mismo sucede con el eje Y. Si yo conozco este momento de inercia, I' barra, ¿cierto? Y quiero conocer este momento de inercia respecto al eje Y, le sumo el área por la distancia al cuadrado. Ese es el teorema de los ejes paralelos, ¿ya? Pero el principal error que se comete acá, principalmente, es que siempre este momento de inercia, esta parte de la fórmula, siempre tiene que ser el centroidal. Yo no puedo aplicar el momento de inercia respecto a dos pares de ejes cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviese un tercer eje, supongamos este tercer eje, llamémoslo x2, yo no puedo aplicar el teorema de los ejes paralelos entre el eje x y el eje x2. No se puede, porque ninguno de los dos es centroidal. Sí puedo aplicarlo entre el eje x' y x y entre el eje x' y x2, ¿ya? Pero no puedo aplicarlo entre x y x2 porque ninguno de los dos es centroidal. Si por alguna razón, en algún problema, yo conociese el momento en x, por ejemplo, supongamos que conocemos en x y queremos conocer en x2, tendría que hacer una vuelta más larga, tendría que partir de x, llevarlo a x' y de x' llevarlo a x2, ¿sí? Y así podría llegar a conocer este eje, el momento de inercia respecto a ese eje. Eso básicamente, ese es el teorema de los ejes paralelos. También se puede aplicar a los momentos de inercia polares, ¿ya? Es exactamente lo mismo, solamente que acá las distancias son distancias a puntos, ¿cierto? Por ejemplo, acá, ¿cierto? Tenemos que el momento de inercia polar respecto a un punto cualquiera, en cualquier parte del espacio, o del plano en este caso, ¿cierto? Es igual al momento de inercia respecto al centroide, más el área por la distancia que separa los puntos al cuadrado, ¿ya? Y acá exactamente lo mismo. Puedo aplicar este teorema como yo quiera, pero siempre este momento de inercia acá tiene que ser respecto al centroide, o al eje Z que pasa por ese centroide, ¿vale? Así que, bueno, acá vienen varios ejemplos. Nosotros vamos a seguir trabajando con este mismo. Aquí, ¿cierto? Queremos determinar el momento de inercia de un triángulo con respecto a su eje centroidal, paralelo a su base. Ya. Entonces, ¿cómo leemos este problema? ¿Qué nos pide este problema? Es calcular el momento de inercia de este triángulo respecto al eje paralelo a su base que pasa por el centroide. Yo sé que este triángulo tiene un centroide en algún punto, por acá, ¿cierto? Y ese centroide me define un eje centroidal. En este caso, un eje paralelo a la base, paralelo al eje X, que vamos a llamar X', ¿ya? ¿Dónde está el centroide del triángulo? ¿Cierto? Eso nosotros ya lo sabemos. Está, ¿cierto?, a 1/3 de la altura de la base. O sea, de la altura del triángulo. H tercio, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué me dice el teorema de los ejes paralelos? Me dice que el momento de inercia respecto a cualquier eje es igual al momento de inercia respecto al eje centroidal más el área por la distancia que separa los ejes al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado acá? Nosotros ya calculamos el momento de inercia. Calculamos el momento de inercia respecto al eje X, me dio BH cubo doceavos, ¿ya? Pero este momento de inercia que me dio acá es respecto al eje X. Es este el que yo conozco, ¿sí?
Este es el que calculamos. Y yo quiero calcular ahora el respecto al centroide, quiero calcular este. Entonces, bueno, simplemente despejo, ¿cierto? Despejo el IX', centroidal, el momento de inercia centroidal me va a dar igual al momento de inercia respecto al eje X menos el área por la distancia al cuadrado. Entonces, sabemos que el momento de inercia respecto al eje X es BH cubo doceavo menos el área de un triángulo que es base por altura al cuadrado por la distancia que separa los ejes al cuadrado. ¿Cuál es esa distancia? H tercio al cuadrado. Esto me va a quedar BH cubo doceavo, ¿cierto? Acá me queda menos BH cubo, ¿cierto? Esto me queda 2, esto es 12, me queda 9 por 2, 18. Así que me queda un doceavo menos un 18avo. Eso, el mínimo común múltiplo es 36, ¿cierto? Y me queda 3 BH cubo doceavo menos 2 BH cubo doceavo. O sea, esto me va a dar BH cubo, me salen parecidas las B y la H, BH cubo sobre 36. Ese sería el momento de inercia centroidal del triángulo respecto al eje que pasa por su centroide. Ya, siempre el momento de inercia centroidal siempre es el menor de todos los momentos de inercia, ¿ya? Para que lo sepan. Este es el momento de inercia más pequeño que va a tener este triángulo, ¿ya? Respecto a cualquier eje, cualquier otro eje siempre va a ser mayor. Si se fijan acá claramente, respecto al eje X mayor. Así se aplica el teorema. Hay que saber interpretar cuál momento de inercia es el que yo conozco, ¿ya? Si conozco, por ejemplo, en este caso conocíamos el respecto al eje X y queríamos conocer el respecto al eje X'. Entonces, había que despejar, aplicar el teorema como al revés, ¿vale? ¿Dudas o consultas hasta acá, chicos? ¿Se entiende? Sí. Ya. Perfecto. Bueno, la ventaja de este teorema, ¿cierto? Es que yo acá, por ejemplo, yo pude haber llegado a este mismo valor volviendo a resolver esta integral, pero respecto al eje X'. Y eso obviamente es mucho más trabajo que simplemente hacer esta suma o esta recta. Entonces, bueno, acá les entrego algunos momentos de inercia de formas comunes. Por ejemplo, aquí tenemos cierto rectángulo, tenemos los momentos centroidales, 6 momentos de inercia respecto a los ejes que pasan por el centroide y momentos de inercia respecto a sus lados. Si se fijan, el centroidal siempre es el menor, un doceavo, y el otro vale un tercio. Y acá está el momento de inercia polar. Polar centroidal. Eso para el rectángulo. Aquí está el triángulo. El triángulo, ¿cierto? Que son los valores que calculamos a la base y al centroide. También está el círculo. Acá están los dos momentos rectangulares respecto al centroide y también el momento de inercia polar respecto al centroide. ¿Qué otra figura hay acá? El semicírculo, también similar, tenemos el momento de inercia respecto al eje XY y respecto al centro, ¿ya? No al centroide en este caso, al centro. Al centro del semicírculo, ¿cierto? Como si estuviera completo. Y acá lo mismo, en cuarto de círculo tenemos el momento de inercia respecto al eje X y respecto al punto, al origen, al centro del
del círculo que suscribe, ¿cierto?, el cuarto de círculo. Esos son los momentos que pueden dar por conocidos para hacer cálculos de otros momentos de inercia utilizando el teorema de los ejes paralelos. Y por último, el teorema de los ejes paralelos se puede utilizar para hacer cálculos de momentos de inercia de áreas compuestas, es decir, áreas que tengan figuras más complejas, pero que yo pueda descomponer en figuras simples, cuyos momentos de inercia sean conocidos, ya que sean, por ejemplo, los momentos de inercia que le acabo de dar. ¿Ya? Podemos determinar el momento de inercia simplemente haciendo una suma algebraica, ya de los momentos de inercia respecto al mismo eje, de cada una de sus partes. Sin embargo, antes de hacer esa suma, ¿ya?, tengo que utilizar el teorema de los ejes paralelos para tener todos los momentos de inercia respecto al mismo eje, ¿ya? Y una vez que lo tengo, los puedo sumar, ¿ya? Entonces, básicamente el método bien simple es dividir el área en varias figuras, ¿ya? Dividir el área en varias figuras que se han conocido, acotar, ¿cierto?, las distancias perpendiculares del eje que queremos hacer los cálculos a los ejes centroidales de cada una de las partes, calcular los momentos de inercia, ¿ya?, respecto a los ejes centroidales, luego hacer la traslación con el teorema de los ejes paralelos y finalmente sumar, ¿ya? Y si hay un agujero en la figura, ¿cierto?, ese momento de inercia se resta, ¿ya? O se encuentra restando, ¿cierto? Lo restamos. Si consideramos en primera instancia la figura completa. Así que eso básicamente no requiere mayor explicación que esa. Vamos a ver un ejemplo bien sencillo para comenzar, que es este de acá, que es simplemente un perfil de viga, que es muy clásico, que van a encontrar en resistencia a materiales y mecánica de sólidos, que es una viga T, que está formada, ¿cierto?, por dos rectángulos que se unen, ¿cierto?, para formar un perfil de viga. Y acá hay un ejemplo más complejo que seguramente veamos la próxima semana. Entonces, vamos a resolver este problema y con esto terminamos. Ya, ¿qué es lo que me pide este problema? Me pide calcular, ¿cierto?, el momento de inercia de esta sección transversal respecto a su eje centroidal X. Entonces, lo primero que debiésemos hacer acá es calcular el centroide de esta figura, ¿cierto? Porque en primera instancia no lo conocemos, ¿ya? De la figura compuesta, no conocemos su centroide. Entonces, bueno, esto lo sabemos hacer, ¿cierto? Dividimos la figura en dos áreas. En este caso tendríamos esta área 1, que sería el rectángulo de abajo, el rectángulo vertical, y esta área 2, que sería el rectángulo superior que está en posición horizontal. Cada uno, ¿cierto?, de estos dos áreas tiene su propio centroide. Este sería el centroide 1, este sería el centroide del área 2. Entonces, ¿cierto? Si yo quiero encontrar el centroide de toda la figura, sé que por simetría va a valer 0, o sea, va a estar, ¿cierto?, en el eje Y, por simetría, ¿cierto?, es simétrico respecto al eje Y, así que el centroide se encuentra en el eje Y, pero a la altura a la que se encuentra, ¿cierto?, tengo que aplicar la fórmula, ¿cierto?, que hemos visto de sumar los primeros momentos, es decir, lo I barra por las áreas dividido en la sumatoria de áreas, ¿sí? Entonces, en este caso, la coordenada del centroide del área 1, ¿cierto? Este sería su eje centroidal. La distancia, ¿cierto?, o la coordenada de dicho centroide
sería 5 pulgadas, ¿cierto? 5 pulgadas, justo en la mitad de 10. Entonces acá tendríamos 5 por el área de este rectángulo que es 2 por 10, 20. 2 por 10, 20 pulgadas al cuadrado. Bueno, mejor la anotamos la unidad, ¿cierto? Para ser estrictos, tendríamos 5 pulgadas por 20 pulgadas al cuadrado. Más la coordenada de este segundo centroide. Tenemos acá, ¿cierto?, el eje centroidal. Y tendríamos la coordenada, ¿cierto?, de ese centroide sería, en este caso, 10 más 3 medios, ¿cierto? 11,5 pulgadas. 11,5 pulgadas al cuadrado por el área, ¿cierto?, que es 8 por 3, 24 pulgadas al cuadrado. Este iba sin cuadrado. Aquí, ¿cierto? Dividido en 20 pulgadas cuadrado más 24 pulgadas cuadrado, que sería, ¿cierto?, el área total de toda la figura. Si hago este cálculo, esto me va a dar 8,55 pulgadas. ¿Ya? Este sería la coordenada del centroide de toda la figura, ¿ya? Del área completa, ¿ya? De la T completa. Que en este caso está 8,55, es decir, debiese estar más o menos por acá. El eje que pasa por ese punto, este eje es el eje centroidal de toda la figura. Y el momento de inercia respecto a este eje es el que yo quiero conocer, ¿ya? Y es el que es interesante para términos de cálculo de resistencia de materiales o de mecánica de sólidos, ¿ya? Estos momentos de inercia ustedes lo van a tener que calcular en cursos superiores. Por eso yo lo enseño acá. Entonces quiero conocer el momento de inercia respecto a este eje X'. Ya. Ese momento de inercia respecto al eje X' de la T, ya voy a simbolizar así el momento de inercia de toda la figura respecto a su eje X', es un momento de inercia centroidal, así que debiese llevar una barra, es igual al momento de inercia respecto al eje X' del área 1 más el momento de inercia respecto al eje X' del área 2. ¿Ya? Es igual a la sumatoria de los momentos de inercia de todas las áreas que forman la figura compuesta respecto al mismo eje, en este caso el eje X'. ¿Ya? Entonces, tengo que calcular los momentos de inercia de cada área respecto al eje X'. ¿Ya? Entonces, vamos por el área 1. Tengo una duda, el Dime. X' sería el I barra. Claro. La distancia a la cual está el X' es el I barra que calculamos acá. Ya, pero entonces el X barra, o sea, el X' es un punto solamente. No, el X' es el eje que pasa por el centroide. El centroide es un punto, ¿cierto? El que encontramos con estas dos coordenadas. Esta por simetría y esta por la formulación que hicimos acá. Ese es un punto. El X' es el eje que pasa por ese punto. Entonces sería el eje Y. No, el eje X. El eje X o el eje paralelo al eje X que pasa por el centroide. Ah, como que lo trasladáramos. Claro. Ah, ya. Y también tenemos un eje Y', que en este caso no nos influye en el problema. Este sería el Y'. ¿Sí? Los ejes con prima son los ejes paralelos que pasan por el centroide. ¿Ya? Tanto el X como el Y.
pero en este caso nos interesa solamente el X. Ya, gracias, profe. Ya. Entonces, aquí, bueno, tenemos puro rectángulo, así que esta es la figura que me interesa. Podemos ver que el momento de inercia respecto al centroide o al eje centroidal paralelo al eje X es 1/12 de la base por la altura. ¿Ya? 1/12 de la base por la altura. Entonces, para el área 1, ¿sí? El momento de inercia del área 1 respecto a su propio centroide, ¿ya? Es muy grande la I. El momento de inercia del área 1 respecto a su propio centroide, es decir, respecto a C1, ¿sí? ¿Ya? Respecto a C1, es, bueno, acá quizás podemos poner otra notación, vamos a poner este eje, lo vamos a llamar X1, y a este eje lo vamos a llamar X2, para no confundirnos, para no tener dos ejes X'. Entonces, el momento de inercia del área 1 respecto a su propio eje, a su eje centroidal, X1, barra porque centroidal es base por altura 12avo, ¿ya? 1/12 de la base, que son 2 pulgadas, por la altura, que son 10, al cubo, ¿sí? Esto de acá es el momento de inercia del área 1 respecto a X1, ¿sí? A X1, a su propio eje centroidal. Si yo quiero conocer ahora el momento de inercia del área 1 respecto a X', ¿cierto? A este momento le sumo el área por la distancia al cuadrado, por la distancia que separa los ejes al cuadrado. Entonces le sumo el área, que son 20 pulgadas al cuadrado, por la distancia que separa los ejes, ¿ya? Estoy trasladando desde el eje X1 hacia el eje X'. Estoy usando esa traslación. Esa es la distancia que estoy buscando. ¿Cuánto va a valer? Va a valer 8,55 menos 5, ¿sí? O sea, 3,55. 3,55 pulgadas. Entonces esto va por 3,55 pulgadas cuadradas, ¿sí? De esta manera obtengo el momento de inercia del área 1 respecto a X', ¿sí? Sumándole esto de acá. Para el área 2, la misma lógica. Parto calculando el momento de inercia del área 2 respecto a su propio centroide, que sería en este caso el eje X2, ¿sí? Esto sería igual a 1/12 de la base, que en este caso es 8, por la altura al cubo. 8 pulgadas por 3 pulgadas al cubo. ¿Sí? Y luego, si quiero el momento de inercia del área 2, pero ahora respecto a X', a esta formulación, ¿cierto? Le sumo el área, que es 24 pulgadas cuadradas, por la distancia que separa los ejes al cuadrado, que sería, ahora estoy trasladando desde X2 hasta X', sería esta distancia. Y esa distancia, bueno, vale 11,5 menos 8,55. En este caso, la voy a dejar expresada, esto iba al cuadrado, acá se me olvidó. La voy a dejar expresada como 11,5 menos 8,55 al cuadrado, pulgadas cuadradas. Y bueno, finalmente, si quiero encontrar
el momento de inercia de toda la figura, de toda la T, respecto a su propio centroide, sumo. Sumo, ¿cierto?, los momentos de inercia centroidales más las áreas por la distancia al cuadrado. Es decir, estaría sumando esta expresión ¿cierto? Más esta expresión de acá. Más esta expresión de acá. Y ese resultado debiese darme, y x' debería darme barra 646 pulgadas a la cuarta. Y ese resultado representa el momento de inercia de toda la figura respecto a su centroide. ¿Sí? Respecto a su centroide. ¿Dudas o consultas hasta aquí? Ya. Para terminar, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero calcular ahora el momento de inercia de toda la figura respecto al eje X? Respecto a este eje X. Ahora yo podría aplicar el teorema de los ejes paralelos respecto a toda la figura. Es decir, yo, ¿cierto?, conozco el momento de inercia respecto a este eje X', sé que vale 646 pulgadas a la cuarta. Entonces, si yo quiero calcular respecto al eje X, aplico el teorema de los ejes paralelos sumando el área por la distancia al cuadrado. ¿Cómo quedaría? El momento de inercia respecto al eje X sería igual al momento de inercia respecto al eje X' más el área por la distancia al cuadrado. Es decir, 646 pulgadas a la cuarta más el área de toda la figura, porque ahora estoy trabajando con la figura completa, que son, ¿cierto?, 20 más 24, 2 por 10 más 3 por 8, 44 pulgadas al cuadrado, más, perdón, por la distancia al cuadrado. ¿Y cuál es esa distancia? ¿Cierto? Es 8,55 por 8,55 al cuadrado. Y eso me da 3.862,5 pulgadas a la cuarta. Ese sería el momento de inercia respecto al eje X. Y así yo podría ir jugando, ¿cierto?, y conocer los momentos de inercia respecto a cualquier eje, siempre que sea paralelo a este, aplicando el teorema de los ejes paralelos. Eso. ¿Dudas o consultas con el problema completo? No por ahora, profe. Ya, perfecto. Bueno, este mismo problema, por ejemplo, se puede resolver de otra manera. Se los dejo a ustedes para que lo analicen. Yo podría, por ejemplo, considerar esto como un rectángulo, ¿cierto? Podría considerarlo como este rectángulo, ¿sí? Calcular el momento de inercia de ese rectángulo y luego restarle los momentos de inercia de estos agujeros.
y sí o sí tendría que llegar a este mismo resultado. Eso se los dejo a ustedes como problema propuesto. Así que eso, chicos, bueno, veo que nadie tiene ninguna duda, así que la clase queda hasta acá por hoy. Como dije, ¿cierto? El día miércoles feriado, no hay clase, probablemente el día lunes nos juntemos para resolver algún problema de estos mismos, con alguna figura más compleja, como por ejemplo esta de acá, ¿cierto? Que tiene una geometría más difícil. Y luego, ¿cierto? Con eso terminamos, ¿cierto? Las clases de este semestre. Así que eso, chicos, que tengan una buena semana, que les vaya bien en este fin de semestre y nos vemos la próxima semana. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao. Igualmente, que tenga una buena semana. Gracias, Chao, chao, gracias. muchas gracias. Chao. Les voy a subir las notas de las pruebas en un rato más. Ahí les mando un correo. Chao.